voy a empezar a grabar. Ya, primero, bueno, como les decía, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 3 ya de la asignatura. Les subí material el fin de semana, ya la clase de hoy va a ser teórica y ya el día jueves vamos a tener el primer taller. Ya el taller se va a realizar en los grupos que ya están en CibeEducMD, también los subí. También les subí qué es lo que se va a hacer en el taller, ya que es la pauta, que son las instrucciones y la pauta de evaluación. Esto lo vamos a ver el jueves, pero para que tengan la información de todas maneras, les subí también una guía de cómo hacer el formato con lo que van a entregar los talleres, ya, pero me gustaría que lo revisen para que el jueves, antes de empezar el taller, podamos resolver las dudas, ¿ya? No se olviden sí que el taller pueden entregarlo ese mismo día o pueden entregarlo el plazo hasta una semana después de la primera prueba, ¿ya? No sé si hay alguna duda de la clase pasada, sino para empezar ya enseguida con la clase de hoy, con la temática que vamos a ver hoy. Voy a tomar ese silencio como un no, ¿ya? Lo que sí quería pedirles es que si hablo muy rápido o si tienen alguna duda, me tienen que decir, o por último, si hay alguien que quiera hablar por los demás, no sé, que quiera hacer las preguntas, porque yo no voy a estar revisando el chat. Si me dicen que voy muy rápido y lo escriben por el chat, yo no lo voy a ver. Ya yo no voy a estar revisando el chat cuando esté haciendo la presentación, explicando el tema. Ya, entonces, eso quería pedirles. Ya, hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre el problema de investigación. Voy a parar la cámara para que no se pegue el video. Ya, lo que quería explicar, decirles también, la clase ya está subida. Originalmente les había dicho que quería subirles como las clases de toda la unidad, pero creo que se las voy a ir subiendo semana a semana. Ya, intentar subirles la clase y el taller antes de la semana. Ya, si por ejemplo el domingo, el lunes, cosa que ustedes tengan ya el material para la semana. Eso, empecemos. Presentación. Ya. ¿Se ve la presentación? ¿Me podría decir alguien, por favor? Sí, profe, se ve. Ya, gracias, Tania. Entonces, la semana pasada, ¿cierto? Hablamos sobre qué era la investigación, cómo se producía el conocimiento científico, qué eran los paradigmas de investigación, y hablamos de paradigma cuantitativo y cualitativo. Esta primera unidad se llama método de investigación, o sea, metodología cuantitativa. Entonces, vamos a hablar sobre el método cuantitativo. ¿Ya? Cuando yo les hablo de problemas de investigación, objetivos y preguntas de investigación y justificación del problema, esto es algo que vamos a ver en esta unidad y en la unidad siguiente, porque si bien la manera de crear un problema de investigación, que es ya en resumen qué es lo que se va a investigar, ¿ya? Se hace tanto para la metodología cuantitativa como para la cualitativa, pero los enfoques son distintos, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que no olvidar cómo se hace, porque les va a servir para más adelante, ¿ya? Entonces, antes de empezar con la temática específica, quiero hacer una pequeña introducción para que tengamos los conceptos claros entre todos, ¿ya? ¿Qué es la metodología? ¿Ya? Porque les hablo de metodología cualitativa, puede que le diga metodología, métodos o técnicas. Entonces quiero que piensen que esto es como un diagrama de Venn. El círculo más grande es la metodología. Dentro del círculo de la metodología están los métodos y dentro de los métodos están las técnicas. Entonces, para tenerlo en claro, la metodología es un conjunto de métodos y técnicas utilizadas para acercarse a un objeto de estudio. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Entonces, una metodología, cuantitativa o cualitativa, o mixta también, ¿cierto? Se compone de métodos y técnicas. Entonces pasamos al círculo más pequeño, y tenemos los métodos, que es un conjunto de técnicas para recolectar información en una investigación de manera cuantitativa o cualitativa. Lo mismo, ¿cierto? Un poco más pequeño el círculo, el último círculo, que es la técnica. Son herramientas para recolectar información en una investigación. Si yo tengo la metodología cuantitativa, mis métodos son encuesta, observación, ¿cierto? Test,
que también son tipos de encuesta, pero la más importante, la que más se utiliza, es la encuesta, ¿ya? ¿Y qué técnicas tengo? Tengo la encuesta de preguntas abiertas, la encuesta de preguntas cerradas, la encuesta con escalas Likert, la encuesta con preguntas de alternativas, ¿cierto? Hay distintas técnicas para recolectar, para hacer una encuesta. Distintos tipos de encuesta también. Eso ahora no es importante que lo sepan, más adelante lo vamos a ver, pero para que entiendan que cuando hablo de metodología, método y técnica, no hablo de lo mismo, ¿ya? Desde ahora en adelante vamos a hablar del método cuantitativo, ¿ya? Y para que quedamos como con un lenguaje claro entre todos. Ahora, ¿qué es la metodología cuantitativa? La metodología cuantitativa es un conjunto de procesos con un orden definido y no modificable. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos sobre el método científico? Ya la metodología cuantitativa se basa en ese método científico y tiene una serie de fases, de procesos a seguir para poder realizar una investigación. La metodología cuantitativa es una serie de pasos y procesos para observar y acercarse al mundo y realizar una investigación. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características que le puse aquí? Mide y estima magnitudes de lo estudiado. ¿Qué significa eso? Que se preocupa de transformar la realidad en números, en un dato, y eso también intentar siempre ser objetivo, ya que ese es el punto 2. O sea, debe ser, que, como les decía, objetivo. Tiene que ser lo más objetiva posible, ya la persona que está investigando no tiene que afectar lo que está estudiando, ya yo no puedo influir en lo que estoy estudiando, en este caso son personas, ¿ya? Porque ustedes trabajan en el área de la salud y trabajan con usuarios, me dijeron, que tenían en su campo, ¿ya? Entonces, si van a hacer una investigación con sus usuarios, no pueden influir en el usuario al momento de recolectar la información. Si yo hago una encuesta, no puedo decirle en la encuesta qué poner, por ejemplo, ¿ya? Hay distintas maneras de influir en lo que yo voy a estar estudiando y a las personas que yo estoy estudiando, y lo que yo quiero evitar es que eso pase. ¿Ya? Eso es muy importante en la metodología cuantitativa. ¿Qué más? Como les decía, sigue un proceso que es predecible y estructurado para realizar una investigación. Yo tengo un patrón, un proceso, ¿ya? Desde el principio hasta el final. Cuando yo voy a hacer mi investigación, yo tengo que tener todas estas fases ya establecidas antes de ir a recolectar los datos que yo quiero. ¿Ya? Entonces, todas las decisiones que yo tomo sobre el método a seguir, ya el método que incluye las técnicas de recolección de datos también, ¿verdad? Se deben tomar antes de ir a recolectar los datos. Eso es súper importante, muy importante. Ya, también, ¿qué más es importante? ¿Qué más tiene la metodología cuantitativa? Que quiere generalizar los resultados. ¿Qué es generalizar? Es cuando yo tomo una muestra, o sea, un segmento. Yo tengo a 100 personas, pero yo no puedo hacer la investigación con 100 personas porque es mucha gente. No me alcanzan los recursos, no me alcanza el tiempo, son áreas geográficas muy alejadas una de la otra, no hay ninguna manera que yo pueda ir a todas esas personas. Entonces yo veo qué características tienen esas personas, qué es lo que yo quiero investigar, y saco un porcentaje del total. Ese porcentaje representa el total de las 100 personas. Entonces yo digo, ok, voy a utilizar el 10% de la población de muestra, así que solo voy a tomar datos de 10 personas, y esas 10 personas, después de que yo tengo todos los resultados que me dan, se entiende, porque yo seguí todos los pasos, todos los procedimientos, ya al pie de la letra, esos datos van a ser válidos para que yo diga que de esos 10 reflejan a las 100 personas. O sea, generalizo mis resultados. De una pequeña cantidad de datos, yo lo puedo generalizar a una población completa. ¿Ya? Si yo estoy estudiando una población de personas que consumen tabaco, ¿ya? Que fuman cigarrillos, y yo no puedo entrevistarlos a todos, hacerle encuestas a todos, voy a tomar una cantidad de personas que consumen cigarrillos, y los resultados que me den, yo voy a asumir que esos resultados son representativos del total de las personas que consumen cigarrillos. Ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Si solo tuvo una cantidad pequeña, ¿cómo va a representar a todos? Por eso tiene que ser objetivo, seguir un método, y tiene que ser 100% numérico, y no puedo tener sesgos en mi investigación, porque eso significaría que los resultados no serían correctos, ¿ya? ¿Qué más? Estudios replicables. ¿Qué es que un estudio sea replicable? Significa que mi investigación, si yo la hice en Chile,
Cuando yo voy a hacer un paper de la investigación o hago una tesis de la manera que yo quiera presentar mi investigación, una persona que está en la India puede tomar mi investigación, seguir los pasos que yo le expliqué y hacer la misma investigación en su país. ¿Ya? Eso, mi investigación se puede hacer en cualquier parte. No tiene que ver con que sean los mismos resultados, ¿ya? Pueden ser los resultados distintos, los contextos son distintos, ¿ya? Pero sí, mi investigación debe poder hacerse en todas partes porque yo tengo que explicar bien cómo la hice. ¿Qué más? Pretende la investigación cuantitativa confirmar y predecir fenómenos investigados. O sea, cuando yo voy a investigar algo, yo generalmente estoy buscando algo regular. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Si esto que estoy investigando pasa siempre o no. ¿Ya? Si todas las personas que fuman tienen cáncer al pulmón, ¿eso pasa siempre? ¿Con qué probabilidad pasa eso? Si yo fumo una cajetilla al día, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer al pulmón? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo fumo dentro de mi casa con mi esposa, ella tenga cáncer al pulmón? ¿Ya? Entonces, la metodología cuantitativa quiere saber ese tipo de datos. ¿Ya? Quiere buscar relaciones de causa-efecto. Si yo hago A, ¿cuál es la probabilidad de que me dé B? Esos son los tipos de investigaciones cuantitativas que se hacen en salud. ¿Ya? ¿Qué más? También, de la misma manera que quiere generalizar, ¿verdad? Pretende identificar leyes universales y de causa-efecto. El mismo ejemplo de fumar. ¿Ya? Si hay una investigación lo suficientemente grande o la misma investigación se ha realizado en muchos lugares y me dicen que si yo fumo una cajetilla al día, este dato es inventado, pero si yo dice, ya, si todas las investigaciones dicen que si fumo una cajetilla al día por 10 años, tengo 80% de probabilidades de tener cáncer al pulmón. Esa sería una ley general, o sea, una ley universal. Por ejemplo, hasta que, como les explicaba en la clase pasada, venga otra investigación y diga, no, esto no es así porque mis resultados dicen otra cosa, ¿ya? Pero en general, la metodología cuantitativa quiere llegar a estos resultados universales, que sea igual para todos, ¿no? Que independiente de la persona tenga el mismo resultado. ¿Qué es lo otro que es importante? Que ya les expliqué un poco, tiene una lógica o un razonamiento deductivo. O sea, ¿qué significa esto? Yo comienzo con la teoría, ¿ya? Después de que le explique esto, le voy a mostrar cuáles son los pasos de una investigación. Pero antes de que yo vaya a recolectar mis datos, yo investigo sobre el tema que yo estoy investigando y tengo una teoría. Si voy a hacer la investigación sobre el fumar una cajetilla de cigarros al día y la probabilidad de tener cáncer al pulmón en Puerto Montt, ¿ya? Yo busqué antes de eso todas las otras investigaciones que habían hecho algo similar y qué resultados les dieron. Entonces, a partir de eso, yo hago suposiciones sobre los resultados que voy a tener. Esas suposiciones se llaman hipótesis, ¿ya? Y eso es, por ejemplo, la metodología cualitativa no tiene hipótesis. Entonces, esa es una característica específica de la metodología cuantitativa, ¿ya? Que yo hago una hipótesis o suposición sobre los resultados que voy a obtener porque yo ya sé que en otros lugares, yo ya lo investigué, en otros lugares dan resultados similares, ¿ya? Yo creo que los resultados que dieron en 10 partes del mundo van a ser los mismos que voy a tener acá. Y esa es mi hipótesis, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es poner a prueba mi suposición o hipótesis. Entonces, resumamos. ¿Cuándo se usa la metodología cuantitativa? Cuando quiero describir una población. En este lugar, las personas que fuman una cajetilla al día son tantas personas, tantas son mujeres, tantas son hombres, tienen un promedio de edad de tanto, trabajan en tanto, describo las características que tiene una población. Cuando quiero explicar algo, ¿por qué? Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es explicar, no sé si ustedes sabían que una variable muy importante que tiene que ver con el desarrollo de los niños es el nivel educacional de la madre. ¿Ya? Entonces, hay muchos problemas que tienen los niños que se explican estadísticamente, por supuesto, a través del nivel educacional de la madre, ¿ya? Como el rendimiento escolar, la cantidad de enfermedades, por ejemplo, las cantidades de veces que va al consultorio, que va a los controles del niño sano. Eso se explica muchas veces, un porcentaje muy importante de por qué va o no va a los controles, por ejemplo, es por el nivel educacional de la madre. También, ¿qué más? Quiere hacer, como yo les decía, el tema de causa-efecto. Quiere comprobar
por ejemplo, yo quiero comprobar que el fumar una cajetilla de cigarros hace que yo tenga un 80% de probabilidades de tener cáncer al pulmón. Eso también lo hago con la metodología cuantitativa. Y lo otro es predecir, ¿ya? Que eso era lo que les dije desde el principio. Yo quiero predecir cuál es el riesgo de fumar una cajetilla de cigarrillos al día en cuanto a si me va a dar o no cáncer a pulmón. ¿Cuál es el riesgo? Ya se los mencioné, 80%. Y como les decía, ese dato lo inventé ya. No sé si será así, pero es para explicar, es para ejemplificar lo que quiero explicar. Entonces, bueno, estos papers se los subí a Cibeduc MD, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de investigaciones cuantitativas en terapia ocupacional. Estos ejemplos que les estoy dando los buscaron sus compañeras y compañeros el año pasado en esta misma asignatura. ¿Ya? Por ejemplo, satisfacción del usuario por un trato digno en las áreas de terapia ocupacional y mecanoterapia del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco. Esa es una investigación cuantitativa en terapia ocupacional. Características del desempeño ocupacional de un grupo de adultos que viven con VIH-Sida. La otra, ¿cómo utilizan los terapeutas ocupacionales instrumentos de evaluación basados en la ocupación? Resultados preliminares de una encuesta en Chile. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son distintas investigaciones sobre distintas cosas, pero ¿qué tienen como característica? Que utilizan metodología cuantitativa para hacer su investigación. O sea, métodos y técnicas cuantitativas. ¿Alguna duda hasta ahí? Ah, perdón, no les expliqué las fases. Me salté las fases de la metodología cuantitativa. Ya, esto es importante que lo tengan claro porque cuando se hace una investigación hay procesos que hay que hacer en toda investigación. Ya ahora solo vamos a enfocarnos en la cuantitativa, pero primero, ¿qué es lo primero que llevo al hacer una investigación? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hoy vamos a hablar sobre la fase 1 y la fase 2. Ya, primero tengo una idea que quiero investigar. Ya, ¿cómo nació esa idea? Pucha, mi mamá todos los días fuma una cajetilla de cigarrillos y ella lleva 20 años fumando cigarrillos y yo quiero saber si eso va a generar alguna probabilidad de que ella tenga cáncer. Esa es mi idea de investigación. General, por razones que no necesariamente, que pueden ser personales, ya hay distintos tipos, pueden ser porque es algo científico, de interés científico, porque alguna experiencia que yo tuve, es solo una idea de investigar. Después ya empezamos a hacer la investigación en sí. Lo primero que yo tengo que decir, ¿de qué manera voy a estudiar mi idea de investigación? Ya eso es lo que vamos a ver. ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces no lo voy a profundizar más ahora. Después de que yo tengo ya planteado mi problema de investigación, hago lo que yo les decía. Elijo la teoría que voy a utilizar para hacer mi investigación. Después visualizo el alcance del estudio, hasta qué punto voy a investigar. ¿Ya? Eso también tiene que ver con el planteamiento del problema, porque yo no puedo investigar, como les decía, a todas las personas. Mi investigación va a ser específicamente para las mujeres entre un rango de edad que hayan fumado por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, ya va a ser solo en la comuna de Puerto Montt, va a ser en todo Chile, ¿cierto? Eso es hasta dónde va a llegar mi estudio. Después de eso, elaboro la hipótesis, que es lo que yo les decía, la suposición de mi investigación, los resultados que yo creo que voy a tener, ¿ya? Y defino las variables, que también más adelante les voy a explicar que es una variable dependiente y una variable independiente. Después de eso, se desarrolla el diseño de investigación. ¿Qué es esto? Es el marco de metodológico. En esta parte, que es la fase 6, yo hago un diseño sobre cómo voy a recolectar mis datos y cómo los voy a analizar, ¿ya? Entonces, primero, defino a quién voy a analizar. Si yo sé que en Puerto Montt hay 10.000 personas que fuman, yo no puedo entrevistar a las 10.000 personas. Entonces, yo selecciono una pequeña cantidad de esas personas, ¿ya? Y a esa cantidad de personas le aplico, recolecto los datos de esas personas. ¿Cómo recolecto los datos? Como les decía, puede ser una encuesta, alguna prueba de salud, ¿cierto? Dependiendo, puede ser observación también. Y después de eso tengo mis datos, los procesos, ¿cierto? Los pongo en una planilla, generalmente es en un programa estadístico, ¿ya? Y después hago el análisis. Hay distintas técnicas para analizar los datos también. Y finalmente elaboro un reporte de resultados. Entonces, para poder llegar a la fase 10, tengo que hacer muchas cosas antes. ¿Ya? En esta asignatura yo les voy a decir cómo se hacen cada una de estas cosas, cada una de las fases, y al final vamos a hacer un pequeño reporte
con información sobre vamos a hacer un protocolo de investigación, ya que es hacerlo todo hasta recolectar la información, porque claramente no vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de la metodología cuantitativa? Es que estas fases van en secuencia. Yo no puedo empezar por la fase 3. Yo tengo que empezar por la fase 1, pasar por la 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 10. No puedo cambiar el orden de eso. Eso es así, desde el principio. Y eso no hay ninguna justificación para cambiarlo. ¿Ya? Sí o sí, las fases van en ese orden. Entonces, ¿alguna duda? Porque si no pasamos ya de lleno al problema de investigación. Ya, voy a seguir. Entonces, esta es otra manera de pasos de una investigación. Ya, esto es como lo vamos a ver nosotros. Primero, selección y justificación del problema de investigación. Después, elaboración de marco teórico, marco conceptual, elaboración de la hipótesis, elaboración de marco metodológico, recolección de la información, análisis de la información, discusión, conclusiones, recomendaciones o dificultades. Ya, entonces, ahora lo primero que vamos a ver es cómo seleccionar y justificar un problema de investigación. Cuando yo voy a hacer una investigación, si bien mi idea de la investigación puede venir desde cualquier parte, ya yo tengo que justificarlo con datos numéricos y tengo que justificar su importancia, ya sea a través de números, ya sea a través de importancia científica, ya sea a través de importancia social, ¿verdad? Tengo que decir por qué mi investigación va a ser un aporte. Yo no puedo hacer una investigación porque sí. Si yo no voy a entregar algún dato nuevo, alguna información que no se sabía hasta el momento, mi investigación no es relevante para la comunidad científica y es mejor no hacerlo. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo primero es seleccionar el tema de investigación o tener una idea de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Por qué yo quiero investigar algo? Porque hay muchas razones para investigar algo. Como les decía, puede ser por un interés personal, puede ser por un interés científico, ¿verdad? Puede ser por alguna experiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? El contexto en el que se encuentran ustedes como investigadores, ¿ya? O investigadoras, o los intereses que tienen, ¿ya? Y también que es importante que sea un tema que de verdad se pueda investigar. No puedo investigar algo muy abstracto, ¿ya? Piensen que tiene que investigar algo que se tiene que transformar en número. Cuando trabajamos con personas, no todo se puede transformar en número, ¿ya? La opinión de alguien, más allá de que me gusta, no me gusta mucho, ya no me gusta mucho, no se puede transformar en número. Hay cosas que no se pueden transformar en número. A veces hay gente que hace escalas como, por ejemplo, que intentan medir emociones, como el amor, ¿ya? La felicidad, hay un índice de felicidad, pero eso significa que alguien dijo que una emoción, un sentimiento que es la felicidad, la transformó en un número, ¿ya? Entonces, es importante definir que lo que yo estoy investigando de verdad, realmente se pueda medir, se pueda transformar en un número, ¿ya? La altura y el peso es muy fácil de medir, hacer de un dato muy fácil de utilizar en una investigación cuantitativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, la rabia, ¿cómo voy a medir la rabia? Porque cualquier escala de rabia que yo pueda tener es subjetiva. Y no es objetiva, que es lo que quiere la investigación cuantitativa. Entonces, ¿qué consejo les doy yo para elegir un tema a investigar? Que sea un tema que ya hayan investigado desde antes. Por ejemplo, si ustedes han hecho trabajos, ya me imagino, ya van en segundo, han hecho varios trabajos en su carrera. Entonces, ¿cuáles son los temas que yo siempre he utilizado? ¿Cuál es el tema que más me gustó? Quizás yo ya tengo algo escrito sobre esto. Voy a utilizarlo como base para hacer mi problema de investigación. Y después también ya, este tema me interesa, pero quiero saber qué hay sobre esto, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que yo puedo aportar. ¿Ya? Entonces, de esa manera pueden seleccionar un tema, primero, en general, ¿ya? Que sea general, pero no tan general como para decir voy a investigar en todo el mundo, ¿verdad? Y después de que elegí un tema, planteo cuál es mi problema de investigación. El problema de investigación es lo que yo voy a investigar, ¿ya? Como les decía,
antes de plantear un problema, que ya es por sentarse a redactar, tienen que profundizar en el tema que van a elegir, que eligieron. No sé si alguien tiene algún tema que podamos ir viendo para ir analizando cada paso. No se peleen. Profe, ¿Sí? ¿puede ser la vida cotidiana? ¿Qué de la vida cotidiana? Por ejemplo, ¿cómo una enfermedad puede influir en la vida cotidiana, una patología? Ya. ¿Sí? ¿En las actividades de la vida cotidiana? ¿Sí? Ya. Sí, Sí. ese es un tema de investigación. ¿Ya? Entonces tenemos el tema seguramente ya, como dijo Catherine, entonces, actividades de la vida cotidiana. Ya, ¿cómo puede influir en una enfermedad? ¿Cierto? Vamos a anotarla. Ya. Entonces, busco investigaciones respecto al tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero conocer? Entonces, llego a un punto y digo, ok, me interesa este tema, ya investigué, creo que es relevante, pero es muy general, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué enfermedad, por ejemplo? Primero, acotémosla a una enfermedad. La diabetes. Ya, la diabetes. Podría ser. Ya, entonces, influencia de la diabetes en las actividades de la vida cotidiana. Ya. Entonces, ese es como, todavía tengo un tema, más acotado, por supuesto, pero todavía es un tema solamente. Entonces, tengo que ver qué es influencia, pero qué es lo que quiero medir en específico, porque no se olviden que tengo que transformar lo que yo estoy investigando en un número, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar al momento de hacer mi problema? ¿Ya? Tengo un tema, entonces quiero saber, por ejemplo, describir tendencias y patrones, ¿ya? Evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Más o menos eso es lo que se enfoca un problema cuantitativo. Por ejemplo, qué podría ser? Influencia de la diabetes en las actividades de la vida cotidiana. Hay una lista de estas actividades con las que ustedes trabajan, ¿o no? Ahí imagino que tienen test que miden, ¿verdad? Son las ABD, parece. Sí. Sí, a ver. Ya, Sí, pero actividad de la vida diaria. sí, de la vida diaria, ya. Pero hay una lista, ¿o no? O hay grupos de actividades. ¿Cómo lo han Sí. trabajado? Las instrumentales, es que yo no me las sé todas, Ay, no, pero pero no importa ya. Por ejemplo, elijamos una, porque son varias, ¿cierto? Entonces, sí. cuando vamos a hacer una investigación, enfocarse en todo también es difícil. Entonces, intentemos acotarlo más. Elijamos las instrumentales, entonces, que es la primera que dijiste. Ya, Podría ser, ¿cómo? podría ser comer, ¿Ya? influencia en adultas mayores en relación a las actividades de la vida cotidiana, como comer. ¿Ya? Adultos mayores con diabetes, pongámosle. Con diabetes. Con diabetes, influencia en actividades ABD, instrumentales, comer. Ya, cuando hay una investigación cuantitativa se tiene que poner específicamente. Por ejemplo, perdón, en este caso el cómo comer no podría ser, pero sí podría ser en la actividad de la ABD instrumental, comer. Está súper bien investigar solo eso. ¿Ya? Entonces, ya vamos ahí más o menos, seleccionamos qué es lo que queremos saber. Entonces, ¿qué tiene que incorporar un problema de investigación? Tiene que expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. ¿Cuáles tenemos acá? Tenemos varios. Tenemos la ABD, ¿cierto? En este caso sería comer. ¿Ya? Tenemos diabetes. O sea, personas con diabetes, personas adultos mayor con diabetes, ¿cierto? Entonces cumplimos con eso. Tenemos una relación entre dos o más conceptos o variables. O sea, yo quiero saber cómo influye en las personas adultas mayores con diabetes, perdón, cómo influye, sí, tengo que
cómo influye en los patrones alimenticios, digamos, de esa manera, ¿ya? ¿O no? O comer en específico. ¿Qué incluye comer? Incluye cuántas veces al día se come, los tipos de alimentos. ¿Cómo describen comer? ¿Puede ser los tipos de alimentos? Ya, entonces dejemos los tipos de alimentos. Tipos de alimentos. Ya. Entonces, ¿de qué manera influye en las personas adultos mayores con diabetes? No, ya sé. ¿En qué manera influye en los adultos mayores? A ver, ¿de qué manera influye la diabetes, ya la enfermedad diabetes, en los adultos mayores al momento de elegir los tipos de alimentos que consumen? ¿Ya? Ese es un problema de investigación. Ahora, ese es mi problema en general, pero también tengo que tomar en cuenta dónde se va a realizar la investigación. Entonces, lo voy a redactar de nuevo. Estamos de qué, pero estoy tomando punto. Manera influye en los adultos mayores la diabetes al momento de elegir los tipos de alimentos que consumen. Ya, entonces, lo que tenemos hasta el momento es, ¿de qué manera influye en los adultos mayores la enfermedad diabetes al momento de elegir los tipos de alimentos que consumen? ¿Ya? En eso quedamos. Entonces, hasta el momento tenemos ya conceptos y variables. Tenemos la diabetes y tenemos los tipos de alimentos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se va a realizar la investigación? ¿En qué lugar? En Puerto Montt, en la región de los lagos. Yo ¿En recomendaría Puerto Montt? Puerto Montt, ¿cierto? Ya, en Puerto Montt. Entonces ahí ya tengo todas las partes, porque ya sé a quiénes les voy a realizar la investigación. A los adultos mayores con diabetes, ¿cierto? A ellos les voy a realizar la investigación. Tengo los conceptos y las variables, que sería adultos mayores con diabetes y los tipos de alimentos, y tengo dónde se va a realizar, en Puerto Montt. Entonces, ya tengo en general, ya tengo mi problema de investigación. Ya, entonces, para tener en claro, a mayor exactitud en el problema que yo planteé, hay mayor posibilidad de obtener unos resultados satisfactorios, o sea que mis resultados pueda generalizarlos, por ejemplo. Ya, si yo voy a enfocarme solo en los consultorios, solo en la salud pública, puede que tenga más probabilidades que hacerlo en la salud privada, por ejemplo, porque la información está mejor sistematizada en el sistema público que en el sistema privado. Ya, también es importante cuando escribo mi problema de investigación, hacerlo de forma clara, que se entienda, que sea conciso, que sea corto, que no sea gigante e infinito, ¿ya? Entonces, después yo tengo mi problema de investigación, paso a la otra parte que van aquí también, que es mi objetivo de investigación. ¿Qué es un objetivo de investigación de una manera fácil de entender? Son los pasos que yo voy a seguir para completar mi investigación, ¿ya? O sea, aquí lo que yo hago es establecer y explicar, ¿ya? Dejar en claro qué es lo que yo quiero hacer con esta investigación, ¿ya? Son como las guías, lo que guía mi estudio. Entonces, yo estos objetivos los planteo al principio de mi investigación y los voy contestando a medida que hago todo. Los objetivos influyen en toda mi investigación. Influye en qué encuesta voy a hacer, influye a quién le voy a recolectar los datos, influye en cómo voy a analizar los datos, influye en cómo yo voy a hacer las conclusiones, ¿cierto? En todo.
cada uno de los pasos de una investigación cuantitativa influye en el siguiente. Por eso no se pueden saltar, porque cada uno aporta un poco para seguir con el siguiente. Como una bola de nieve que va creciendo. Si yo no tengo el paso 1, no puedo llegar al 5. Los objetivos se dividen en dos. El objetivo general, que es como un resumen general de lo que yo quiero hacer con la investigación, y el objetivo específico. Generalmente es más de uno, generalmente son 3, que son los pasos específicos que yo tengo que cumplir para poder lograr con mi objetivo general. ¿Qué otra característica tiene? Tiene que identificar el tipo y el tipo de resultado y el resultado que se quiere lograr. En este caso sería un resultado numérico, cuantitativo. Yo quiero saber si influye más o influye menos, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra, yo quiero solo describir la situación, yo quiero saber si hay alguna diferencia entre uno y el otro, los resultados de un grupo y otro grupo. Los otros tienen que ser precisos, tienen que ser congruentes con el problema, o sea, el objetivo no sale de la nada. El objetivo de investigación nace de mi problema, porque primero tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Entonces primero digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Y ahora tengo que decir, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Qué pasos voy a seguir para poder lograr contestar mi problema de investigación? Entonces también es algo que tiene que ser factible de realizar. Los objetivos tienen algo interesante, que tienen una manera de redactarse especial. Todos los objetivos de investigación siempre parten con un verbo, siempre, 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 no hay excepción. ¿Ya? Un objetivo de investigación, perdón, en su estructura tampoco tiene la metodología, el método que yo voy a usar, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso, nuestro problema es, ¿de qué manera influye en los adultos mayores la diabetes al momento de elegir los tipos de alimentos que consumen en la comuna de Puerto Montt, que ese era como el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Quiero quizás determinar, ¿cierto? Determinar la influencia de la enfermedad de la diabetes en los adultos mayores al momento de elegir los tipos de alimentos que consumen en la comuna de Puerto Montt. Entonces, yo tengo que decir qué es lo que quiero hacer en mi investigación, ¿ya? Tengo mi objetivo general. Muchas veces, cuando ustedes vayan a leer un paper, nunca se van a encontrar con los objetivos específicos, ¿ya? Porque son muy largos. Pero sí se van a encontrar al menos con el objetivo general, o propósito, también el objetivo se le dice propósito. Entonces pueden encontrarse con el propósito u objetivo en un paper. Entonces al momento de buscar en un paper pueden encontrarlo. ¿Y cómo lo van a identificar? Porque empieza con un verbo. Sí o sí, el que empiece con un verbo es objetivo. ¿Cuáles son los verbos que se utilizan en la investigación cuantitativa? Aquí les puse los más típicos, los que más se repiten. Describir, ¿ya? Determinar, demostrar, examinar, identificar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, relacionar. ¿Ya? Por ejemplo, describir es algo que se puede hacer de objetivo general o específico. Quizás si yo quiero comprobar algo, uno de los pasos que tengo que hacer para poder comprobarlo primero es describir lo que estoy explicando, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero comprobar que el tener diabetes sí influye en los patrones alimenticios, en los tipos de alimentos que consumen las personas, ya, primero tengo que describir cuáles son esos patrones, esos tipos de alimentación, ¿ya? ¿Y eso cómo lo hago? Con una prueba estadística de frecuencias, de decir, tantas personas comen tanto arroz a la semana, tantas personas comen tantas legumbres a la semana. Entonces, así yo describo, y ese objetivo puede ser un objetivo específico, por ejemplo, ¿ya? Ahora todo es un poco como abstracto, pero al momento que ustedes vayan ya familiarizándose más con la literatura, con los papers y haciendo los talleres, va a ser más fácil para que ustedes puedan aplicar estos conocimientos. Entonces, ¿alguna duda con los objetivos o pasamos a las preguntas de investigación? Todo claro. Ya, gracias, Katy. Ya, entonces, ahora pasamos a las preguntas de investigación. ¿Qué es una pregunta de investigación? Así como anteriormente teníamos los pasos a seguir para poder completar la investigación, las preguntas de investigación son las preguntas que guían a la investigación. O sea, ¿qué es lo que yo voy a responder? Ya en este caso, mi pregunta está casi hecha. ¿De qué manera influye en los adultos mayores la diabetes al momento de elegir los tipos de alimentos que consumen en la comuna de Puerto Montt?
Entonces quizás yo tengo varias preguntas. Primero yo quiero saber cuántos adultos mayores en la comuna de Puerto Montt tienen diabetes. ¿Cuántos adultos mayores en la comuna de Puerto Montt con diabetes consumen legumbres? ¿Cuántas veces a la semana consumen legumbres? No sé, por ejemplo, ya esas son muy específicas, pero las preguntas de investigación van a guiar lo que yo quiero hacer durante el estudio. Entonces, como dice aquí, ¿qué hace una pregunta de investigación? Me sirve para plantear a través de estas preguntas el problema que voy a estudiar. Ya, generalmente son los objetivos en forma de pregunta, así es más fácil de entenderlo y de redactarlo también. Tienen que resumir lo que se va a hacer en la investigación. Estas preguntas tienen que ser específicas. ¿Y qué requisitos tienen estas preguntas? Porque tampoco puede ser cualquier pregunta, ¿verdad? Primero, no tengo que saber la respuesta, sino para qué estoy haciendo la investigación, ¿verdad? Se pueden responder con evidencia empírica. ¿Qué es evidencia empírica? Son los datos que yo recolecto. No son respuestas que yo haga al aire y que reflexiono en torno a la teoría. Son preguntas que yo puedo responder recolectando datos. Si yo quiero saber cuántos adultos mayores de la comuna de Puerto Montt moldean su dieta, porque cambian su dieta porque tienen diabetes, eso es un número que yo tengo que, ¿cierto? Que yo tengo que tener. Implican el uso de medios éticos, nunca nos olvidemos, ya, consentimiento, los cuatro principios ya bioéticos, no los olvidemos, son claras, ya cualquier persona que la lee puede entenderla, y a través de ellas se realiza un aporte de conocimientos a un campo de estudio. No, hay algo que quiero que quede bien claro, que el hacer una investigación, que yo la haga en Puerto Montt o que la haga en, no sé, Nueva York, no significa que la de Puerto Montt es menos aporte al campo de estudio. Es igual de aporte que si la hago en Nueva York, porque a mí en Chile no me importa mucho lo de Nueva York, me importa más lo de Puerto Montt, ¿cierto? Los datos de Puerto Montt. Una investigación es un aporte si es algo que nunca se ha investigado en el lugar en el que estoy, por ejemplo. Puede que se haya hecho la investigación de los hábitos alimenticios de los adultos mayores con diabetes en todo el mundo, pero no tengo los datos de Puerto Montt. Entonces, si yo hago esa investigación que todos han hecho en Puerto Montt, es un aporte al campo de estudio, porque esa información no existía hasta el momento. Entonces, ¿qué tan relevante es una investigación? Tiene que ver con qué estoy aportando. Y eso incluye el lugar, a quién le estoy haciendo la investigación y todo lo que incorpora el problema de investigación. ¿Y por qué es relevante? Porque es relevante. Entonces, después de que yo hice ya todo esto, especifiqué bien mi problema, ya esto voy a investigar. Pero, ¿y por qué? ¿Qué justificación tengo yo para investigar esto? ¿Por qué es relevante para la ciencia investigar esto que yo quiero? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué a la ciencia le importa de qué manera influye en los hábitos alimenticios la diabetes? ¿Ya? Los hábitos alimenticios de los adultos mayores, el tener diabetes. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Entonces yo tengo que justificar para qué se tiene que hacer esta investigación o por qué se tiene que hacer. ¿A quién se lo justifico? A todas las personas que están leyendo mi investigación, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios puedo utilizar yo para justificar? No hay un criterio establecido que sea mejor que el otro, ¿ya? Puede que la investigación que yo estoy haciendo sea un aporte social y no un aporte que tenga tanto valor teórico. Tal vez no, a la teoría no le va a importar cuántas personas con diabetes en Puerto Montt, que son adultos mayores, definen su dieta alimenticia debido a su enfermedad, pero sí va a ser muy relevante para la salud pública o para lo social, ¿cierto? Entonces, para justificar un problema de investigación, tengo que hacerme algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, si mi investigación es por conveniencia, ¿qué tan conveniente es esta investigación? ¿Para qué sirve esta investigación? ¿Ya? Generalmente se contesta, porque lo más básico es decir, ¿para qué sirve la investigación? ¿Cierto? También puedo justificarla por relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia de mi investigación para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se van a beneficiar? Tal vez si yo hago esta investigación, voy a poder ayudar a mejorar el programa de entrega de alimentos a los adultos mayores en los consultorios, ¿cierto? ¿Qué alcance o proyección social tiene? ¿Cuál es el alcance? La comuna de Puerto Montt o los adultos mayores que se atienden en los consultorios, en el sector público, ¿cierto? Dependiendo del enfoque que yo le dé.
cuando digo relevancia para la salud pública, se relaciona con la relevancia social, pero quería dejarlo aparte porque usted, esta asignatura también está enfocada un poco a la salud pública, ya que es la salud que se ve a nivel de muchas personas. Por ejemplo, ¿qué es salud pública? Los sistemas de salud, los consultorios, ¿cierto? Todas las políticas que ahí trabajan para mejorar o mantener la salud en una sociedad. Entonces, también podemos preguntarnos cuál es la relevancia de esta investigación para la salud pública. Y se puede responder como lo mismo que les dije, la relevancia social. Quizá, si yo sé qué es lo que comen ya las personas, estamos pensando que es para nivelar que le puede servir para nivelar su nivel de azúcar, si yo sé qué es lo que comen, quizás puedo entregarle otras alternativas de alimentación para que no tengan que, pues se puedan alimentar mejor y tengan una mejor calidad de vida, ¿cierto? ¿Qué más? Implicaciones, una justificación por implicaciones prácticas. La investigación que estoy haciendo va a ayudar a resolver algún problema real. ¿Tiene alguna implicación que sea trascendental para algún problema práctico? ¿De verdad sirve en la práctica? ¿Qué más puede tener? ¿Un valor teórico? ¿Va a llenar algún vacío de conocimiento mi investigación? ¿Se van a poder generalizar los resultados a algún principio más amplio? ¿Ya? Y también la utilidad metodológica, que sería ya lo último. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, porque algunas investigaciones, que esto, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los diseños de investigación, no tratan de recolectar información y hacer este tipo de, así como por ejemplo yo quiero saber si A influye en B, sino que quieren construir un instrumento para recolectar información nueva, algo que no existía desde antes, ¿ya? Creó desde cero una encuesta. ¿Qué más? ¿Qué más otra utilidad metodológica puede tener? Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna duda? También es harta materia, ¿ya? Porque es todo lo que tiene que ver con cómo hacer mi problema de investigación. Como les decía, si no hago bien el paso 1, no puedo hacer bien el paso 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, y hasta el infinito, hasta los 10 pasos que vimos. Ya es muy importante, si no tengo una justificación de mi investigación o un problema de investigación que sea contundente, todo lo que haga para allá no va a tener mucho sustento. Y seguramente mi investigación se me va a caer como una torre de naipes, ¿ya? Es importante justificar bien lo que voy a investigar y es importante primero, antes que eso, delimitar bien qué es lo que voy a investigar. Cuando hacen una investigación, tienen que saber que la persona que más sabe de su investigación son ustedes, ¿ya? Entonces, para eso, tienen que saber bien qué es lo que están haciendo. Cuando alguna vez les toque si tienen que defender su tesis o algo que me decían a mí para no ponerme nerviosa era, tú eres la que más sabe sobre tu tema. Ellos te pueden hacer preguntas, pero tú eres la única que puede responder de verdad, porque tú hiciste tu investigación. Entonces, un primer paso para de verdad saber qué es lo que estoy investigando y ser la que sabe más sobre el tema es conocer bien el problema que voy a investigar. Saber bien qué es lo que quiero hacer. Tenerlo muy, 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 muy claro. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, podemos revisar un poco el taller, que es del jueves. Voy a parar. Sí, profe. Ya, Michelle, gracias. Voy a parar de compartir y... Fernanda había dicho Ciudad de Puerto Montt. Sí, ya lo incorporamos. Ya, denme un segundo. Voy a abrir la otra. Ya. Ya todos deberían tener los grupos, los subí a CibeDucMD, una diapositiva, un PPT también, un PDF con los grupos. Ya, se los voy a explicar, obviamente lo vamos a revisar de nuevo el día jueves cuando tengamos el taller. Ya, este es el primer taller. Finalmente, los talleres de la unidad 1 y de la unidad 2, como nota van a valer un 5%. ¿Ya? Todos los talleres que hagamos en la unidad 1 promediados van a ser un 5% y los de la unidad 2 promediados van a ser un 3%.
Los talleres de la unidad 3 y el trabajo final van a valer en total 20%, ya para que lo tengan considerado. Entonces, el taller número 1 se llama Identificando un problema de investigación. Como recién estamos empezando, no les voy a pedir que creen un problema de la nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, para que lo vayan pensando con su grupo, ya van a elegir un tema de investigación, que es lo que hicimos hoy, ¿cierto? Elegimos un tema. En este caso el tema era, empezamos con la ABD, ¿cierto? En el tema de comer en adultos mayores con diabetes. Un tema, ¿ya? Tienen que pensar que este tema es el que van a trabajar durante toda la asignatura, no se puede cambiar. Entonces elijan bien qué tema quieren trabajar. Primero vean lo general, ¿ya? No tienen que ir tan específico. Después de que elijan su tema, ya van a buscar un paper con el tema, del tema. Puede ser de, no sé, personas con Alzheimer, alguna enfermedad, personas que usan alguna prótesis, ¿verdad? Relacionado, obviamente, siempre con la terapia ocupacional. Ya no van a ser un tema de ciencias sociales o de matemáticas, ¿ya? Tienen que buscar un paper que sea del tema, ¿ya? Y que utilice metodología cuantitativa. No sirve ni cualitativa ni mixta, solo cuantitativa. Lo que sí es requisito es que la antigüedad máxima del paper tiene que ser 5 años. O sea, el paper tiene que ser del 2016 hasta el 2020. No puede ser más antiguo que eso. Ya hay muchas investigaciones que se realizan todos los días, o sea, todos los días prácticamente se publican, así que no deberían tener problemas. El paper tienen que sacarlo de la base de datos que estuvimos revisando la vez pasada, ya las bases de datos que tiene la universidad, utilizando un VPN, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué tienen que poner en este trabajo, en el taller? Identificar el problema de investigación en el paper. Pueden sacarle una foto y pegarlo, pueden copiarlo textual, como ustedes quieran. Solo identificarlo, ¿ya? Este es el problema de investigación, punto, ¿ya? Identificar también cuál es la justificación del problema de investigación, ¿ya? Esta es la justificación. Perdón. Si tiene los objetivos o el propósito, también tienen que decir cuál es. Lo mismo, copiarlo, pegarlo, poner una foto, no sé. En el caso que el paper tenga las preguntas de investigación, lo que dudo, pero en caso que ese paper justo lo tenga, también tienen que identificarlo. Si no lo tiene, no se pone, por supuesto, no les va a quitar ni sumar puntos. Y si lo tienen, se evalúa considerando que sí lo tiene. Ahora, por ejemplo, si el paper sí tiene la pregunta de investigación y ustedes no la ponen, eso sí les va a bajar puntos. Pero si el paper no tiene la pregunta de investigación, no se considera, no influye en nada. ¿Qué es importante? De nuevo, lo repito, importante, considerar que la temática que elijan para este taller se va a utilizar a lo largo de toda la asignatura, no la pueden cambiar. Tienen que utilizar el formato APA para citar y enviar el taller. Les hice como una guía para el formato del taller, donde sale que es como, no es 100% formato APA, y se van a reír también porque la guía que hice no está en el formato APA, ya, pero bueno. Lo copié como de base, saqué de base las normas APA séptima edición, que también le subí a CiberDucMD, y eso se ve, es súper largo el manual, pero en realidad dice así como el tipo de letra, tamaño de letra, espaciado, interlineado, tiene todos esos detalles, y también sale cómo tiene que ir, por ejemplo, en la portada, qué va en la portada, qué va después en cada una de las etapas, que ese es el formato que vamos a utilizar para todos los talleres. Todos los talleres se entregan en ese formato. Ya se ve como que es súper largo, pero en realidad cada una de las páginas va a tener como un párrafo, entonces tampoco piensen que es muy largo. ¿Qué es? Por ejemplo, tiene que ir una portada, ¿cierto? Después viene un pequeño resumen del trabajo, que no son más de 150 o 250 palabras. Después viene una pequeña introducción, después viene el desarrollo, que eso no debería ser más de una página, una pequeña conclusión, y después vienen las referencias, tabla, etcétera, etcétera, todo lo que tenga, ¿ya? El taller me lo tienen que enviar en formato PDF al correo electrónico, pero en PDF, no en Word. Ya, si me lo envían en Word, se los voy a enviar de vuelta, hasta que me lo envíen en PDF. No voy a recibir el trabajo en otro formato. Si me envían el trabajo en el último plazo y lo envían en Word y se acabó el plazo, no sé, ya tienen que fijarse en enviármelo en PDF. Ya, esas son las indicaciones. Ahora, cada uno de los talleres
va a ir además con su pauta de evaluación, para que sepan qué es lo que tienen que poner en su trabajo y cómo se va a evaluar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ustedes se acostumbren a que si hacen lo que está en la pauta, les va a ir bien, ¿ya? Si ponen más de lo que está en la pauta, ok, pero lo mínimo que tienen que tener, si quieren sacarse un 7, tienen que cumplir con todo lo que sale en la pauta, no más, ni no menos, ¿ya? Primero, el paper que buscaron, lo sacaron de la base de datos de la universidad, ¿sí o no? Si no lo hicieron, 0 puntos, si lo hicieron, los 4 puntos. Ya, ese es fácil, solo sacarlo de la base de datos. Después, identifican el tema de investigación en el paper, lo que yo les decía, copiar y pegar, sacarle una foto, etc. ¿Sí o no? Bueno, dependiendo. Por ejemplo, si el tema de investigación lo observaron a medias, ya, menos puntaje, ¿verdad? Pero si cumplen, 4 puntos. Encuentran un paper de investigación cuantitativa. Esto también es sí o no, es 0 o 4 puntos. Si es cuantitativo, tienen los 4, si es cualitativo mixto, tienen 0. Identifican, no, perdón, el tema de investigación es su tema de investigación. Identifican su tema de investigación, ya. Después, perdón, identifican el problema de investigación. Después, identifican la justificación del problema, identifican los objetivos, identifican las preguntas de investigación, solo si hay. Utilizan formato APA, esto es que utilicen el formato para citar, ¿ya? Y ese sí, yo creo que es relativo, dependiendo porque el formato APA tiene muchas normas y reglas, ¿ya? Para citar cada cosa, y la manera, el tamaño de la letra, si tiene más de 40 palabras se cita de una manera, si tiene menos de 40 palabras se cita de otra, ya son hartos detalles. Y la idea es que quizás ahora en el primer taller no les va a quedar perfecto, pero la idea es que de aquí al final de la asignatura puedan utilizar ese formato tranquilamente, porque siempre se los van a pedir en todos los trabajos que hagan. Va a tener que utilizar una manera de citar, ¿ya? Y también que utilicen el formato del taller que les subí a Cibeduc MD. Entonces, en total, el puntaje es 36 puntos. ¿Qué pasa si el paper no tiene pregunta de investigación? Se elimina esa línea y queda en 32 puntos, el total de puntaje, ¿ya? ¿Alguna duda con el taller? Bueno, si tienen alguna duda la podemos ver también el día jueves. Como les decía, ya lo subí, así que pueden ir avanzando si quieren. Por ejemplo, si lo traen hecho y quieren revisarlo ese día, podemos verlo. Ya la idea es que el día del taller, si pueden participar y quieren participar, ya yo les voy a ir guiando. O sea, voy a tener el taller, lo voy a dejar en pantalla y ustedes me van haciendo preguntas. Si quieren nos organizamos y yo les puedo hacer como por sala de grupo. Entonces, por ejemplo, puedo tener 9 salas y cada grupo lo tiro a su sala y cada grupo trabaja en conjunto. La idea es que sea trabajo en grupo. Entonces, ese día vamos a trabajar divididos. Ya los grupos que lleguen, las personas que lleguen, perfectamente pueden terminarlo en ese momento. No es como les decía, no es un taller largo, porque es como de buscar un paper y solo identificar las partes en ese paper que yo quiero que ustedes identifiquen. De eso se trata el taller 1. ¿Ya? ¿Alguna duda? Porque ya estamos en la hora, por si no nos vamos despidiendo. Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? O sea, este video. Ahora o si no mañana temprano. Ya. Ya, gracias. Ya. Ya, asumo que no hay más dudas, así que me despido. Gracias por venir. Voy a parar de grabar.